te quiero preguntar, más allá de los avatares médicos de este momento del presidente López Obrador, lo cierto es que dentro de un año y medio estará fuera del poder, dejará la presidencia de la República. El obradorismo ha sido un momento que ha cambiado muchas cosas y muchas reglas, con consecuencias que ya podemos analizar en otro momento, pero de que ha sido un momento de despegue, desahogo, de fuerzas sociales contenidas y de expectativas de cambio, creo que lo ha sido. Te pregunto, a la luz de otros movimientos en otros países, el peronismo, el chavismo, la historia personal del propio Lula, ¿qué tanto un movimiento como el obradorismo puede continuar adelante incluso sin la presencia directa del propio López Obrador, que él ha dicho que él se retirará a su finca chiapaneca y que no va a recibir a nadie y no va a hablar de nada? ¿Puede continuar un movimiento como el obradorismo en el escenario mexicano, como han podido continuar otros movimientos en otros países, Fernando? Pues yo creo que para contestar crudo y duro a la pregunta, yo creo que no puede sobrevivir, porque creo que la fase de los liderazgos de caudillos está tocando un punto final en la historia contemporánea. Tengo la impresión de que, bien lo decía alguna vez Fidel Castro, ¿no? Una revolución de un solo hombre pues, es realmente invaliosa y aporta muchas cosas y resuelve incluso seguramente muchos problemas, pero nos es absolutamente insuficiente. Nosotros lo que estamos requiriendo más bien como herramienta para la lucha es un programa de acción que sea capaz de recuperar y reivindicar pues luchas añejas, luchas profundas, luchas históricas que no alcanzan todavía a tener expresión clara de cómo se van a resolver. Podemos hacer un recorrido algún día, si quieres, sobre algunas que yo creo que son urgencias de corto plazo, pero en todo caso creo que si el proyecto es un López Obradorismo basado solo en la figura del presidente, pues le veo patas cortas a eso. En todo caso, no, yo creo que él mismo, para poner a salvo el proyecto que ha liderado, el de la Cuarta Transformación y el de la Revolución de la Conciencia, y otras muchas categorías que hoy siguen todavía en estado digamos, de consolidación o en todo caso, incluso en su fase todavía muy primera, no se han podido desarrollar a fondo semejantes nociones y categorías. Yo las entiendo como categorías filosóficas ordenadoras de la movilización social y sin embargo todavía viven en una especie de limbo donde que no ha permitido que maduren y que cuajen como creo que deberían serlo estas dos herramientas, por lo menos de organización política, que permitan, bueno, tener las conquistas que nos urgen. Por ejemplo, la de la democracia, ¿no? Nosotros seguimos padeciendo los estragos de las democracias burguesas y eso no se resuelve con el ejemplo, por moral que sea, por digno y por ejemplar que sea, de un solo hombre, ¿no? Nosotros necesitamos entrarle a duro al debate sobre la democracia adentro de Morena y adentro de toda organización científica, artística, política, de todo género, y necesitamos que este proyecto de discusión democrática de fondo de las organizaciones políticas comience por transparentar el financiamiento de la política, que comience por transparentar peso sobre peso de la realidad, quién mueve y cómo se mueven las finanzas, porque cada uno de esos pesos y centavos con que se mueve la política son dinero de los pueblos. Y entonces la exigencia de claridad que los propios pueblos hacen respecto a la honradez de sus líderes y a la honradez de sus organizaciones, todavía no está expresada con claridad ni en reglamentos, ni en un cuerpo moral y ético que lo explique y que forme una cultura de esto, y muchísimo menos en términos de una cultura política. Creo que para cosas de esta envergadura y de esta profundidad, de esta, digamos, filosofía de la justicia social de un nuevo orden, de lo que yo entiendo como un humanismo de nuevo género, no está planteado, no se puede resolver con la figura de un solo hombre, ¿no? En todo caso, creo que esa figura tendrá durabilidad, tendrá proyección futura en la medida en que realmente su herencia sea un programa de acción política, un documento rector que sea sometido a debate, sometido a consensos y sometido a participación más amplia, ¿no? Creo que todavía no se ha logrado. No tengo muy en claro que tampoco se esté logrando
por ejemplo, el gran relevo político nacional que requiere ahora una juventud más consciente de su papel y con una noción más clara de lo pernicioso que el capitalismo ha sido para México y en su versión neoliberal o en su versión conservadora o como quiera llamarle cada cual en América Latina, tiene nombres distintos, pero no tenemos, digamos, hoy por hoy formado ni conformado un frente, digamos, de una corriente política de jóvenes transformadores que son los herederos de una intervención y no nos alcanza con que esos jóvenes se orienten con la figura de un caudillo, de un líder. Nos importa que la orientación sea sobre un programa político de fondo, cuyo alcance, a mi entender, hoy por hoy, debe ser de transformación histórica significativa. Las condiciones del planeta hoy lo exigen en todos los ámbitos, desde los modelos o problemas de la ecología o de los ecosistemas en el mundo, hasta, por supuesto, las formas de participación colectiva y democrática que, por ejemplo, en el campo de la academia, los desastres que hemos visto en muchas universidades en estos tiempos, asaltadas, usurpadas por las derechas y las ultraderechas, sometiendo a los estudiantes a formas absolutas que atrasan brutalmente el desarrollo de la ciencia. La UNAM es un ejemplo del que hay que debatir mucho, pero en América Latina tenemos un conjunto de universidades que supieron tener un gran prestigio y que hoy tienen un debate profundo sobre las corrientes reaccionarias. Y en el campo de las artes, el mercantilismo ha hecho de las suyas, y en el campo, en fin, en las distintas áreas del desarrollo sociocultural de nuestros pueblos, creo que la agenda no se puede resolver solamente con el aporte por valioso, por histórico y por lustroso que sea de un solo hombre, ¿no? Fernando, te agradezco mucho la oportunidad de platicar y pasar revista a algunos de los detalles del momento y de la larga historia de lo que es el proceso de lucha popular en varios países, ahora en México, y los obstáculos y los proyectos adversos que se le van colocando. Solo cierro preguntándote, en esa secuencia de obstáculos, de planes y proyectos contra gobiernos llamados progresistas, ¿qué nos falta en México? ¿Tenemos que prepararnos para alguna otra fase o más o menos está cumpliendo el libreto completo ya en México? Pues yo te diría que el compendio de las canalladas que vienen de la derecha contra el movimiento progresista en México está todo en la mesa. Me parece que han mostrado, salvo que tuvieran la intención, por ejemplo, como lo han hecho en algunos países, de infiltrar movimientos de escuadrones, por ejemplo, de terrorismo en las calles o alguna cosa de esas, cosa que no me parece que en este momento en México fuera tan posible, pero en todo caso, en la cabeza de alguno debe estar esto. También, por supuesto, la tentación del magnicidio, que me parece que en México no hemos visto, como ya vimos varios intentos en Venezuela contra Nicolás Maduro, o como la propia Cristina Fernández, o algunas de las cosas que le han pasado al propio Lula. En fin, pero yo creo que las amenazas más duras, Julio, de las que tenemos que ver y que creo que en algún momento van a ocurrir en los próximos meses, son las que tienen que ver con las tradiciones internas, ¿no? Alguna vez Hugo Chávez dijo, y me parece digno de tomarse en cuenta, dijo él, el peor enemigo que tenemos, lo tenemos adentro. Lo más difícil, lo más doloroso, lo más peligroso hoy por hoy para todos nosotros en el campo del progresismo o de lo que él definía la revolución socialista, eso lo tenemos adentro, dijo, y adentro tenemos que ser cautelosos y cuidadosos porque el golpe interno es muy demoledor, porque es muy desmoralizante, porque produce tóxicos de desconfianza terribles, y eso, por supuesto, a la derecha le encanta porque de eso ellos saben hacer, históricamente han sabido hacer un gran negocio. De modo que yo, por eso acudo e insisto en la necesidad de profundizar los procesos democratizadores al interior de las fuerzas políticas. Creo que Morena necesita con urgencia un proceso verdaderamente democratizador al interior, y una vida democrática mucho más transparente y más abierta para evitarnos, entre otras cosas, algunos de los representantes o candidatos que realmente son todo lo más lejano a lo que yo creo que es la voluntad de los pueblos y particularmente del mexicano.
para no ser repetitivo, te diría que si hay alguna amenaza que no hemos visto todavía desembosada, muy probablemente esté adentro y hay que estar muy alerta, ¿no?